¿Estamos? Sí. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y gracias por la asistencia a esta rueda de prensa que hemos titulado Vera Creativa, porque así se llama el proyecto. Y me acompañan la alcaldesa de Tejeda de Tiétara y presidenta de la Mancomunidad, Lola, el alcalde de Pasarón de la Vera, Samuel, y Cristina, la directora de la Fundación Extremeña de la Cultura, a los que agradezco que se hayan pegado hoy la kilometrada con el mal día que hace, pero bueno, aquí estamos. Bueno, pues gracias, como decía, por acudir a esta convocatoria. El programa de creación artística y de investigación Vera Creativa inicia con carácter comunitario y también participativo, visibilizando además el papel que la cultura desarrolla en las políticas de desarrollo territorial y demográfico, políticas transversales que permitan construir un espacio de diálogo entre entes públicos, el ámbito artístico y, por supuesto, la sociedad civil, que queremos que sea la esencia de este proyecto. Este proyecto surge con la intención de poner la mirada en el territorio, siendo conscientes de que la despoblación fractura, rompe los vínculos culturales heredados. Apostamos por desarrollar proyectos integrales donde los lazos entre el territorio, la comunidad y la cultura sean valores a resaltar. Y estos valores están presentes en el programa que presentamos hoy, Vera Creativa, a través del cual también queremos visibilizar en nuestra región nuevos referentes y nuevas formas de hacer y también de gestionar cultura desde la administración pública. ¿Por qué en la Vera? Lola lo va a explicar seguramente mejor que yo, vamos, seguro, mejor que yo. La Vera ha desarrollado un alto crecimiento creativo y cultural en estos últimos años, fruto de una apuesta firme por el turismo cultural y también por la presencia de nuevos vecinos y nuevas vecinas creativas y artistas muy activos. Comenzamos con alta expectativa en la Vera, pero con la voluntad de que sea un programa que podamos replicar. Vera Creativa, el valor del territorio, tiene diferentes fases de desarrollo. En primer lugar, inicia con una selección abierta de proyectos culturales y artísticos, donde el trabajo con la memoria, los saberes tradicionales, los cuidados en el medio rural, así como las prácticas del buen hacer vinculado a los procesos creativos y los conocimientos del medio natural en el que se vinculan los proyectos, sean la base de reflexión. Los proyectos presentados deberán plantear reflexiones en torno a conexiones entre la artesanía tradicional y los nuevos lenguajes creativos. Se van a seleccionar procesos de investigación en los que se visibilice cómo han evolucionado las artesanías, cómo se misturan saberes y cuáles son las potencialidades y sostenibilidad de oficios artesanos en la comarca de la Vera. Evolución en las formas de gestión del territorio. Se seleccionarán procesos de investigación en los que se analice la evolución de las formas tradicionales de gestión y uso del territorio y la adaptación a los contextos actuales. Materiales rurales en la creación contemporánea. Se seleccionarán propuestas artísticas en las que intervengan materiales de uso tradicional de la comarca. Narrativas veratas en la tradición oral y musical. Se seleccionarán propuestas artísticas basadas en narrativas, leyendas y relatos locales provenientes tanto de la tradición oral como de la música tradicional. Nuevos lenguajes creativos a través de los trajes tradicionales veratos. Se van a seleccionar propuestas artísticas que propongan una reinterpretación contemporánea de la vestimenta tradicional verata. Productos, saberes y haceres. Se seleccionarán propuestas artísticas que trabajen en torno a la gastronomía comarcal desde diferentes miradas. Los proyectos seleccionados dispondrán de un máximo de 3.500 euros para cada producción. ¿Quiénes van a poder presentar proyectos? Las personas físicas o jurídicas privadas que desarrollen su actividad profesional en el ámbito de la creación artística, así como asociaciones culturales, colectivos de artistas o creadores. Un jurado profesional elegirá de 4 a 6 proyectos de los mejores trabajos recibidos para ser producidas por la Fundación Extremeña de la Cultura entre abril y la primera semana de julio del presente año. El programa se va a articular durante 4 meses, de marzo a julio de 2023, en el territorio de la comarca de la Vera, como ya he dicho. Las fechas del proceso de selección de proyectos serán desde hoy, día 7 de marzo, al 27 de marzo, y se darán a conocer los proyectos seleccionados en la segunda semana de abril. Algo sumamente importante de este proyecto, y bueno, diría yo que la apuesta más importante, es la creación de un programa de mediación cultural,
como acompañamiento para establecer las relaciones entre los creadores y las personas que habitan y construyen nuestro territorio rural. Con este programa deseamos, pues como decía, plantar la semilla de proyectos y de procesos participativos de aprendizaje compartido con nuevos enfoques y contenidos potenciales que emergen de y para nuestro territorio, conscientes de la capacidad transformadora de las herramientas de desarrollo personal y comunitario y el proceso artístico. La Consejería, a través de la Fundación Extremeña de la Cultura, se suma a impulsar y acompañar en los procesos de gestión cultural y mediación cultural que permitan conectar los contenidos artísticos y culturales con los intereses de los habitantes del territorio, creando situaciones de aprendizaje y crecimiento compartido. Este programa de mediación cultural consta de 6 talleres de gestión comunitaria y 6 encuentros de creación entre los meses de abril y mayo. También consta de un programa público compuesto por un festival de saberes, programado para el mes de junio, creado como espacio de confluencia para compartir los proyectos artísticos, experiencias y reflexiones de todo lo compartido y vivido en el proceso de producción y aprendizaje con los protagonistas. El formato será de encuentro de aproximadamente 2 o 3 días, con conversaciones y talleres prácticos. El programa público cierra con una exhibición, La Parihuela, que se desarrollará en el mes de julio, itinerando por la comarca de la Vera para difundir los proyectos y los resultados de los procesos artísticos y de mediación con el resto de la población que habita el territorio verato. Toda la información sobre el programa Vera Creativa, el valor del territorio, así como el proceso de selección, se puede consultar en la página web de la Fundación Extremeña de la Cultura. Y ahora voy a ceder la palabra a la presidenta de la Mancomunidad de la Vera, con quien vamos a trabajar estrechamente este programa y a la que agradezco no solo su presencia, sino que aceptara que un día desde la Fundación se nos abriesen así las aristas, pues viendo, como decía, la llegada al territorio de mucha gente procedente de fuera que convive y que ha sabido, y a los que agradecemos, que se hayan sabido integrar en el territorio verato, que hayan sabido estrechar lazos con las personas que ya vivían en el territorio. Me quiero acordar de mucha gente que está haciendo un trabajo incansable en la comarca de la Vera, como es ya desde hace muchos años la compañía Alba Dulaque en Cuacos de Yuste, como es Mané Cisneros, que está instalada en Jarandilla de la Vera y es la directora, como sabéis, de la muestra de cine de la Vera, como es Leticia Ruiz Fernández, instalada en Garganta La Olla, la gente de Villanueva de la Nave Nodriza, en fin, un gran número de artistas, de asociaciones, de empresas, de gente que se ha instalado en el territorio rural, en este caso en la Vera, y que está convirtiendo, gracias a su contribución, a su trabajo y a que no paran, a que no solo a que la Vera sea reconocida, sino a que Extremadura de alguna manera progrese hacia ese nuevo modelo cultural y a los que agradecemos que se hayan dado de la mano con la Administración pública para continuar posicionando a la Vera y posicionando a Extremadura. Ahora sí ya cedo la palabra a Lola. Buenos días. Como presidenta de la Mancomunidad de la Vera, es un honor poder estar aquí en Mérida hoy acompañando en la presentación de este programa de creación artística e investigación Vera Creativa, el valor del territorio. Agradecemos la oportunidad que se nos brinda como entidad a ser parte del diálogo que se quiere generar entre el público, artistas y la sociedad de nuestra comarca, con este programa de creación y también por poder participar en proyectos que visibilizan nuevas formas de crear e investigar el territorio desde el arte y la creatividad. Estamos seguras y seguros que esta nueva plataforma de proyectos artísticos y creativos, comunitarios y participativos que hoy nace generará otros nuevos proyectos en la región. Sin duda, una motivación más para hacer de la Vera una comarca creativa, que ya lo es, y cultural en expansión, como ya lo está siendo, como bien he dicho, en muchos sentidos. Como sabéis, tenemos fiestas de interés turístico regional, que es muy cultural, como son los escobazos, la Ruta del Perador, el Peropalo, los empalaos. También contamos con las narrativas veratas en la tradición oral, algunas muy famosas, como la Serrana de la Vera, y otras menos conocidas, pero gracias a este tipo de programas, que son de gran interés histórico, puedo poner como ejemplo
la leyenda de la Magdalena en Pasarón de la Vera o la muerte pelona en Tejeda de Tietar. También tenemos, como no, la artesanía tradicional conjugada perfectamente en un nuevo arte como es Tejiendo la calle en Valverde de la Vera, que despliega un interés sobre muchas de las tendencias esenciales que apuntan como mejor senda para lograr el deterioro del planeta y de nuestra sociedad, desde reivindicar las tradiciones rurales y la creatividad de las mujeres, esas labores de casa tan a menudo invisibilizadas, hasta hacer vecindario, articular el gusto comunitario por el reciclaje, ganar orgullo de pueblo, invitar a la gente a que vaya a visitarlo, atraer turismo a lo rural y concienciar sobre la importancia de dar sombra, frescura y cobijo en estos pueblos de nuestra Vera tan bonitos. Y, cómo no, el arte culinario, en torno a nuestra gastronomía comarcal. Arte culinario a partir de nuestros productos conocidos mundialmente, que os voy a contar de nuestro producto estrella, el pimentón de la Vera. Nuestro oro rojo que sirve de base a esos platos tan comarcales y que todos conocéis. Y nuestros edificios, y es que tenemos cultura por todos lados. Os voy a contar la historia de un edificio, un secadero de tabaco convertido en un centro cultural y residencia para creativos que ya ha seducido a la Unión Europea. Hablamos de Ras de Tierra. Desde aquí, en Fitur, ya os presentamos un programa que era La Vera para Vivir. Y estos artistas que están en La Vera para vivir, para crear y para relanzar nuestra comarca. Muchas gracias. ¿Va a hablar alguien? ¿Va a intervenir alguien? No. Pues gracias. Sí, le quería preguntar, 3.500 euros para la producción, pero no sé si es de todo el conjunto de música, de trajes, de saberes, o va por categorías. Ahora vamos a pasar todo ese detalle. Tenemos a la gente de la Fundación Extremeña de la Cultura, Silvia igual os lo va a pasar, pero sí que va por categorías, son diferentes categorías, porque si no sería un poco un mare magnum de todo. Las vamos a dar las categorías muy definidas y es casi mejor. Pues damos por finalizada la rueda. Gracias.